Nuestro viaje de la sierra al Amazonas fue todo una película. Ya mi padre dejó viendo hicimos 2 viajes de exploración. Uno fue mi padre por un sitio a una zona petrolera y el siguiente viaje hicimos al Amazonas mismo, pero por otro sector. Digamos que era la vía que se comunicaba con la zona petrolera. Entonces llegamos a ese puerto. Mis padres trajeron pollos, trajeron chanchos, los guaguitos, desde luego, los guaguitos, no los adultos. Ya vendieron las vacas ahí para el viaje, vendieron las ovejas para el viaje, para pagar el viaje, porque éramos 7 niños y mis padres, 9 personas que veníamos de la sierra a la Amazonía. Acá le llamamos el Oriente. Ya veníamos 9 personitas a una tierra desconocida, que habíamos venido en la primera exploración. No pasó nada, no le gustó ese sector. A mi papá era petrolero y él tenía que entrar a trabajar en petróleos como obrero, porque no tenía ninguna preparación. Pero en petróleos eran muy bien pagados. Pero mi padre, por ser serrano, tenía miedo a las víboras, a las boas. Acá hay muchas boas. En ese tiempo en especial había muchas boas en el agua. Las anacondas también, que son unas boas de agua que le llamamos nosotros. Entonces él tenía mucho miedo de eso. Y las culebras eran súper venenosas, las matacaballos que le dicen, o la culebra X, unas súper venenosas. Entonces mi padre no quiso ir a trabajar por ahí. Entonces cogimos para acá la otra vía, que era la vía de acceso por agua a la zona petrolera. Ahí igual mi padre, muy trabajador. Mi padre era una persona violenta, mal genio, pero también era amoroso, tenía su lado tierno, abrazaba a mis hermanitos como los cogía en su regazo, como les acariciaba. Era amoroso mi padre. Tenía su lado negro y su lado hermoso. Entonces acá en el Amazonas ya dejó de golpear a mi mamá, pero su violencia verbal y psicológica era tremenda con todos, y ya con los pequeños pues sí, nos seguía maltratando físicamente también. Era terrible mi papá, así era. Y bueno, empezó mi padre, pues ya acá no tenía, se compró una finca, pero no podía ir a trabajar, era a 3 horas en caballo o caminando. Entonces, con 7 hijos, dijo, no, mis hijos no van a crecer ignorantes, analfabetos, no, tenemos que quedarnos aquí en el pueblo, pues para que vayan a clases de los guaguas, y ya porque acá a los niños les llaman guaguas. Entonces a los pequeños les dicen guaguas, así decimos a los pequeños, el guagua, la guagua. Entonces decían, no, pues los niños tienen que ir a la escuela, no van a crecer ignorantes, analfabetos, decía. Entonces mi padre buscaba trabajo y justo empiezan a construir un puente junto a la casa donde llegamos. Ya, ahí mi padre no es que pide trabajo, sino que empieza a ser comedido. Y el comedido come de lo escondido, y entonces el contratista con el tiempo pues le agarra como trabajador a mi padre, como obrero. Y le tenían tanto cariño, creo que les daba pena ya con 8 hijos, porque ya nació mi hermano. Y le dieron un trabajo en obras públicas. Entonces mi padre ya tenía un ingreso, ya le pagaban. Y ya podía dar de comer ya a sus 10 personitas que dependían de él. Con mi padre, claro, éramos ya 10 personas, comíamos bastante. Y ya la comida fue mejorando, ya no era tanta yuca, tanto plátano. Nos pusimos un poquito anémicos, nos adelgazamos, porque no nos gustaba la yuca y el plátano. Del hambre comíamos un poquito. Yo me doy cuenta que mi padre, como obrero de obras públicas, ganaba bien, pero no le gustaba gastar en comida.
se guardaba para irse a visitar a la mamá cada 3 meses. Y claro, por fin ahí traía ya habas secas para hacernos nuestros locros de habas, hacía sopas de haba mi mamá, ya cambiaba la comida, traía harina de trigo, lo que tanto, con lo que nos criamos, las tortillas empezábamos a comer un tiempito siquiera, porque se dañaba pronto por la humedad en la Amazonía, la harina no podía traer bastante, y para comprar acá era caro, entonces ya así hacía mi papá. Cada 3 meses se iba a traer harina máchica, que es la harina de la cebada tostada. Eso es máchica. Comíamos bastante máchica. Traía habas, maíz para hacer mote. Traía para hacer... traía de todas las harinas. Traía harina de haba, que con papas es una crema muy deliciosa. Y entonces veo que mi papá se ahorraba para irle a dejar a mi mamá, creo. No le gustaba gastar en comida y quería que comamos solo yuca y plátano. Y con lo poquito que había de arvejas, de lentejas, que mi mamá le ponía a remojar una librita de habitas para pelar y ahí meter plátano y yuca y ya comer una sopa de arvejas, una sopa de habas, una sopa de lenteja. Así hacía mi mamá. Ella también se daba modos para aguantar un poquito más esos granos para que cambien el sabor de la sopa, porque acá en mi país comemos bastante sopa. Nos gustan las sopas, somos expertos en miles de sopas. Y así al año siguiente ya nació mi otra hermana. Ya éramos 9 hermanos. Y mis 2 papás éramos 11 personitas. Esa fábrica pues no paraba, producía. Y mi mamá quería cuidarse, pero le hacía daño. Le daba mareos, le daba vómitos. Pasaba malísimo mi mamá con esos anticonceptivos. Entonces... mi mamá dijo, ya, yo voy a parir hasta cuando Dios diga, ya para de parir. Y así vino una 10ª hermana más. Éramos 7 mujercitas, 7 mujeres y 3 varones. Éramos 10 hermanos ya. Y la vida difícil, precaria, nos cambiamos de ciudad, a mi papá le cambiaron de ciudad, como ya pasó a formar parte de obras públicas, ya no estaba con el contratista que construyó el puente. Entonces un ingeniero de cariño dijo, mira, tú eres un buen trabajador, por tus hijos te voy a llevar a obras públicas. Y le metió en obras públicas. Entonces ya le llevaron al campamento a la ciudad, estaba casi a 1 hora en ese tiempo, a 1 hora estaba de donde vivíamos. Entonces dijo mi papá, vamos a acercarnos, vamos a ir a 10 minutos antes de mi campamento. Y nos cambiamos del caserío a la parroquia, más acá, más cerca de la capital, a 10 minutos de la capital. Ahora es a 4 minutos de la capital, porque ya las vías son asfaltadas, son una maravilla. En aquel entonces era selva, indígenas y ríos, nada más. Así ya pasaron 6 años de que vivíamos aquí y mi padre se puso bien enfermo. Él seguía con la costumbre de irse cada 3 meses donde la mamá a traer habas, maíz, lentejas, arvejas para nuestras sopas. Ya saben, con plátano y yuca. Esas eran nuestras sopas. No había más. Éramos 12 personas. Entonces mi padre, a los 4 años de llegar aquí, dice mi madre, no me acuerdo, que empezó con una molestia en el estómago. Se hacía ver, pero no le encontraban nada. Y así pasaron 2 años y empieza mi padre a ponerse bien mal. Y le empiezan, ya como era afiliado al seguro, ya habían afiliado eso más 2 años más tarde después de estar en la empresa. Y empieza a sentirse más mal mi papá, y como ya era afiliado, entonces le mandaron a hacer unos análisis en la capital
Y adivinen qué, resulta que le había dado cáncer. Mi padre, por mal genio, agarró cáncer. Por eso no tengan ira, la ira provoca cáncer. Y le descubren que tenía cáncer avanzado, un tumor canceroso grande en el estómago. El estómago pagó por la ira de mi padre. Entonces le operaron, un mes le tuvieron con vida artificial y falleció mi padre, porque el tumor había sido tan grande que abrieron. Fue nada más que el conejillo de Indias para que los estudiantes de medicina vieran cómo se opera, cómo se abre, cómo está el tumor adentro. Lo cerraron y ya. Y cada rato entraban los estudiantes. Se convirtió en laboratorio mi padre. Digamos que a esa conclusión es lo que llegó hoy. Fue el laboratorio de los estudiantes de medicina. Gracias a Dios, yo ya trabajaba por el mal genio de mi padre, por el maltrato de mi padre. Yo huí de la casa cuando tuve 14 años y yo ya trabajaba en casas, fuera de la casa ya. Mi padre mismo me consiguió un trabajo como niñera, otro trabajo para trabajar en una casa ya haciendo todo, lavando, planchando, cocinando, atendiendo a 5 personas. Luego me llevó a un salón de comida donde tomaba los pedidos y pasaba los pedidos a las personas a cada mesa. Bueno, eso les voy a contar cada cosa en un video. Mi primer trabajo, mi segundo trabajo, mi trabajo en el restaurante de pocillera, tomando pedidos y pasando la comida. Ya, eso va a ser otro videíto. Así que esperen, que esto sigue largo. Tengo 64 años, tengo muchas historias para compartirles. Bueno, fallece mi padre, pues, fallece. Luego de 30 días de tenerle ahí operado con vida artificial, con 30 sueros, mangueras por todos lados, sondas por todos lados. Fallece mi padre. Tuvo una agonía larga, porque fue el laboratorio de los estudiantes de medicina. Ahí llegaban toda la flota de médicos, con todos los escuadrones de estudiantes, se encerraban ahí en la habitación de mi papá y a veces se escuchaba que gritaba mi papá, seguramente le estaban sacando las vendas y todo eso. Quizás le tenían abierto para ver adentro, no se sabe, quizás le tenían abierto, pero nosotros no sabíamos, nos hacían salir, pues obvio, de la habitación. Fallece mi padre. Y ¿saben qué? No había cumplido el tiempo reglamentario para que podamos ser beneficiarios de la pensión de Montepío. Y de lástima, de pena, los compañeros de mi padre de Obras Públicas hacen colecta y en un año avanzan a pagar de 2 años que no le habían afiliado a mi padre. Y al año de la ayuda humanitaria que hacen los compañeros de mi padre al aportar al IES, al Seguro Social, nos llega la pensión. Una pensión pequeña, pero sí, claro, fue un cambio. Un año vivimos de la ayuda social. Ese es otro video. Esperen ese año cómo vivimos con la ayuda social. ¿Qué comíamos? ¿Quién nos traía la comida? ¿Quién nos salvó la vida? Y así terminó mi vida. Él destruyó su vida por su mal carácter, por su ira. Por eso no hay que tener ira. Yo tengo muchas cosas que contarles, porque yo pasé por eso, porque viví con depresión por el mal carácter de mi papá, por los golpes de mi papá, por su maltrato psicológico y verbal. Yo tenía depresión, tenía ansiedad. El corazón me volaba, se me salía por la boca. Tenía esos ataques de ansiedad por mi papá, por la ira. La ira no lleva nada bueno. Pagas con tu vida. Eso le pasó a mi padre, por mal genio, por ira y por vivir pegado a la madre. ¿Qué cosas habría meterle en la cabeza a mi abuela?
que él venía hecho una furia cada vez que iba donde la madre. Hecho una furia a querer golpear a mi mamá, pero mi mamá decía, te voy a dar, decía mi papá haciendo así los puños, te voy a dar. Aquí nos damos, hijo, de tal y cual. Yo ya no soy la de antes, le decía a mi mamá. Cogía un palo y le paraba ahí. Bajaba la guardia, pues obvio. El hombre es machito cuando no se para a la mujer. Pero ya cuando se para a la mujer, baja la guardia. Ténganlo en cuenta eso. Entonces, así fue nuestra vida difícil. Yo, cuando fallece mi padre, cumplí 18 añitos. 18 años. Y ya como vivía trabajando como vivía trabajando en casas, entonces me tocó aguantar, ayudarle a mi mamá, pues, con lo que se podía. Ese es otro video. Espero que les vaya encantando esta historia, cómo esta mujer de la tierra, sin tener que comer, llegó a donde llegó, está donde está. Hay un final feliz, hay un final bueno, hay traumas que superar y lo vamos a superar juntos.